bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando al día jueves por supuesto, este día lindo jueves 19 de mayo, y el título para este día jueves es Jesús y el impuesto del templo. Ese es el título para este día jueves 19 de mayo. Donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones. Y hoy estamos felices y contentos porque Cristo Jesús nos deja ver la luz de un nuevo día. Hoy nos estará acompañando nuestro hermano Alfredo Segura, quien nos va a tener la lección para este día jueves. Bienvenido, hermano José Alfredo Segura. Buenos días, hermano Milton. Buenos días, hermano Milton. Buenos días, audiencia. Amén. Para todos aquellos que están allá a la distancia, que este día sea de gran bendición para cada uno de ustedes, sabiendo que el Dios Todopoderoso en quien ustedes confían y Él es todo, el dueño de toda la tierra y la plenitud de los cielos. Pero ni modo, esta gente así era, los escribas y los fariseos. ¿Qué dice? Si me puede leer, hermano Milton. Claro, Mateos 17. Del 24 al 27. Ajá. Nos dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos a los impuestos? ¿Sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió: de los extraños. Jesús les dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Qué interesante declaración entre Jesús y Pedro, ¿verdad? Aunque se refería de que todos los judíos que pagaran el impuesto del templo, los sacerdotes y los levitas y los rabinos, que dice la palabra de Dios, estaban exentos. Miren qué contraste acá, ¿verdad? Así que esta pregunta acerca de si Jesús había pagado el impuesto del templo era también un desafío al ministerio de Jesús. Así lo trataban ahí. Nuestra hermana Elena White nos declara, escribe que Pedro perdió una oportunidad de testificar en esta ocasión acerca de la autoridad absoluta de Cristo. El apóstol Pedro, aquí nosotros lo vemos, que en ningún momento él desafió o testificó cuando los cobradores de impuestos llegaban a pedirle el impuesto de Jesús. Era una oportunidad linda de testificar. O sea, más bien él se quedó callado, no tuvo que hacer. Yo creo que lo conveniente hubiera sido que Pedro hubiera dialogado con esta gente, algo, defender al Señor, testificar por el Señor. Y sin embargo, también podía haber, yo no creo que Pedro andaba sin 5, hermano Milton. Él podía haber pagado el impuesto. Era una oportunidad linda de Pedro que se le llegó en esta ocasión. Señor, aquí es por mi Señor, aquí está el impuesto, ¿verdad? Yo estoy pagando lo que a él le corresponde pagar, aunque no era para el Señor Jesús que se le cobrara. Así que nuestra hermana Juárez nos declara que esa oportunidad de testificar en la ocasión de Pedro no la pudo aprovechar. Por supuesto, por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaban tratando de difundir los sacerdotes y los gobernantes. Estas eran las leyes de ellos. Ellos y sus hijos estaban exentos, pero ninguno estaba exento. Todos los que llegaban al templo tenían que pagar ese tributo. Si los sacerdotes y los levitas estaban exentos por su relación con el templo, cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su padre. Imagínense
qué raro. A mí, yo cuando estaba estudiando esto, me ponía a pensar, bueno, y esta gente completamente rechazaba la presencia de Jesús. Podemos aprender mucho de la respuesta de Jesús a Pedro. En lugar de humillarlo, Jesús suavemente le explica su error. Más aún, Jesús se adapta al camino que Pedro había tomado de una manera muy creativa. En vez de sencillamente pagar el tributo y con ello reconocer su obligación de hacerlo, Jesús consiguió el dinero de otra parte de la boca de un pez. ¡Qué milagro tan raro! Para mí me sorprende, porque y cuando pensamos en Jesús, Él es el Todopoderoso. Sí. Él de cualquier manera, si no era de esa manera, Él podía pagarlo de otra manera. Y sin embargo, este milagro es inusual. Yo no he visto en la Biblia otro milagro similar al que hizo esto. Y aunque hay muchos milagros, pero este es inusual. Es la única vez que Jesús realiza un milagro aparentemente para su propio beneficio. Ahí sí que Él mismo sintió la responsabilidad, y si no tenía dinero, tenía el poder de decirle a Pedro: ¿sabes qué? Vete al lago, tiras el anzuelo y el primer pez que salga, ¿verdad? Qué raro eso. Entonces dice que Jesús suavemente le explica su error a Pedro. Más aún, Jesús se adapta, dice, al camino que Pedro había tomado de una manera muy creativa. Eso es el Señor Jesús. Cuando uno a veces toma otra iniciativa en lo que es la testificación, el Señor Jesús le ayuda a uno, el Espíritu de Dios le da a uno la oportunidad y le hace recordar cómo debe de uno de actuar cuando uno necesita testificar. En vez de sencillamente, como decíamos anteriormente, pagar el tributo y como ella reconocer la obligación de hacerlo, mira lo que dice nuestra hermana Juay, era obligación. Como hoy en día nosotros tenemos una responsabilidad, y esto trasciende la eternidad, como es devolver el tributo a Dios, aunque Dios no necesita, hermano Milton, de nuestro dinero, pero nosotros tenemos una responsabilidad, como es el diezmo que hay que ofrecerle a nuestro Dios. Una obligación de hacerlo. Jesús consiguió el dinero de otra parte de la boca de un pez. Este milagro es inusual, lo estamos repitiendo porque queremos entrar en ese detalle muy serio. Es la única vez que Jesús realiza un milagro aparentemente para su propio beneficio. Pero ese no era el propósito. ¿Cuál sería el propósito? En cambio, el milagro era una demostración para todos. Una demostración del poder de nuestro Dios para todos. De la autoridad de Jesús, no solo sobre el templo, sino también sobre toda la creación. Desde un punto de vista humano, podemos siquiera comenzar a comprender cómo pudo Jesús haber realizado este milagro. Nosotros no entendemos. De todas las cosas que Pedro había visto, puedes imaginarte lo que debió de haber pasado por su mente cuando arrojó la línea, dice acá, el anzuelo. Capturó su primer pez y encontró la cantidad exacta que necesitaba para pagar el tributo del templo. Y no solo el de Jesús, sino que también el de Pedro, hermano. Aunque no había necesidad de que Jesús y sus discípulos pagaran el tributo del templo, Jesús hizo que lo pagaran de todas maneras, a fin de evitar una controversia innecesaria. Y de qué forma podemos aprender a reducir situaciones agudas, especialmente sobre cosas que no son absolutas, a fin de evitar conflictos innecesarios. Estamos acá y vamos a meditar y a estudiar sobre lo que es lo que sucedió aquí con relación a estos cobradores de impuestos que llegaban, ¿verdad?, de una manera exigente con el Señor Jesús, no reconociendo
que Él era el creador. Qué duro para esta gente. Pareciera que la arrogancia de ellos era demasiada y sus normas de vida inmutables, se puede decir. No podían tomar otra alternativa, sabiendo que ¿quién era Jesús? El templo era la casa de su Padre. ¿A quién otro se le atribuye eso, hermanos? Nosotros, a través de la fe, nosotros y a través de la Biblia nos identifica que somos hijos de nuestro Dios, y por eso nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios hoy que andamos en sus caminos. La historia de cómo Pedro obtuvo el dinero y la cantidad exacta del primer pez que pescó es tan extraordinaria que algunos eruditos han tratado de ¿qué? De eliminar. Eso es. Hay tantas cosas que gente elocuente, gente de talento, de conocimiento, y sin embargo esto piensan cuando escuchan esto. Yo sinceramente he platicado en cierta ocasión hablé con un hombre de la que andábamos haciendo la obra misionera, y tocamos la puerta y nos abre un hombre y nos dice ¿qué deseaban? Y él nos dice, y le decimos, nosotros andamos aquí predicando la palabra de Dios, buscando almas para el Señor Jesús. Miren, nos dijo, yo soy catedrático de Cal State University y voy a ser educado con ustedes, en otras palabras. Les voy a dar 10 minutos. Qué arrogante, qué una persona de esa calidad, mayormente un catedrático de universidad, no tendría que salir ante las cosas del Señor de esa manera, porque le llevábamos el plan de salvación. Y él nos dijo, voy a ser breve, les voy a dar oportunidad, les doy 10 minutos, pasen adelante, háblenme. Entonces ahí empecé yo a platicar con él, y me dice, yo soy profesor de la Cal State. Oh, le digo, qué bien, entonces nos vamos a entender, le digo yo, porque vamos de maestro a maestro. Yo soy maestro en Biblia y usted es maestro en la universidad, pues qué bien, nos vamos a enfrentar 2 maestros. Y empezamos a hablar. Cuando la situación, cuando la charla se puso interesante, cuando menos sentimos, ya llevábamos media hora, y aquel hombre que me dijo de 10 minutos, eso es, hermanos, cuando la persona está interesada en lo que se le está hablando. En este caso, esta gente, estos eruditos han tratado de eliminar esa situación, ese concepto, ese término bíblico de que estos hombres, Pedro tiró la línea, tiró el anzuelo y venía ese pez cabal con lo que Jesús necesitaba para pagar el impuesto. Es solo un cuento popular, dicen, así dicen, que es una fábula por ahí, un cuento popular, una historia aguda, nada más. Pero esa es una solución totalmente inadecuada, dice. No se le va a creer a este tipo de historias agudas, se puede decir. Lo piensan de esa manera, pero parece que por ahí meten algo que solamente el Espíritu de Dios se lo puede decir. Por esa es una solución totalmente inadecuada. Claro, en contraste con las otras clases de milagros, por ejemplo, sanar a un enfermo, dar vista a ciegos, resucitar muertos, alimentar a los hambrientos, es una naturaleza diferente. Oigan, ¿será así? Del mismo modo, cuando en una ocasión el Señor Jesús alimentó 5,000, otro milagro que es cuento. No puede ser cuento, es una realidad. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros vamos a creer en todo lo que está ahí adentro, porque es inspiración de Dios dado a los hombres para que la escriban. En la Biblia además tenemos muchas y otras historias
que se encuentran, hermano Milton, búsqueme en Segunda de Reyes 6, del 2 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 2 al 7. Capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 2 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 2 y 7. Dice, de 2 al 7. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué interesante milagro, hermano Milton. Usted, por ejemplo, usted está en el agua y usted echa un metal, ¿cómo lo va a sacar? Se va a lo profundo. Se va a lo profundo, y luego, ¿a dónde lo, dice la expresión ahí va? ¿A dónde lo tiraste? Aquí. Específicamente muestra el lugar donde no sabe exactamente dónde está. Eso le sucedió al profeta Eliseo cuando eso sucedió. Pero ellos muestran y cómo el hacha flota, una cosa pesada. Aquí dice un fierro, pero eso era, en otras versiones dice que es un hacha. En la mía, la versión dice que es un hacha. Entonces, ¿cómo vemos este milagro? A través del poder de Dios. Aquí Dios nos está mostrando el poder de cómo Él puede hacer las cosas de la manera que Él quiera. Imagínense otro incidente. Otro milagro, alimentar 5,000 personas con 2 peces y 5 panes, imposible. Incluso los discípulos, cuando les dijo, Señor, le dijeron a Jesús los discípulos, ya es tarde, esta gente necesita ir a comer. Despídelos. Entonces él les dijo, dale de comer. ¿De dónde? No habían restaurantes, no había comida rápida por ahí. Y el problema era para la ellos. Cantidad. La cantidad era imposible. Claro. Era imposible para los discípulos, porque la cantidad de gente, y sin embargo, solamente hay 2 panes. Un niño, dice la Biblia, que llevaba esto consigo. Entonces, traerlo. Y ya él bendijo eso. Multiplica eso, y comieron todos, dice, 5,000 sin contar niños y mujeres, dice, y sin embargo hasta sobró comida. Ese es el poder de Dios. Entonces, ¿por qué razón esta gente no creía en el Señor Jesús como hoy en día? Hay mucha gente que de esa manera actúa ante las cosas de Dios. Por eso no es de una naturaleza desconocida en la Escritura, porque Jesús no le dio directamente el dinero a Pedro para pagar el tributo, en vez de hacer algo sorprendente a fin de resolver un problema pequeño. El texto no lo dice, sin embargo, esto nos muestra el increíble poder de Dios, que no debe sorprendernos, ya que vemos evidencia de lo increíble que es todo el tiempo. Nuestra existencia, aunque mucho más pequeña que el cosmos visible, es una manifestación asombrosa del poder de nuestro Dios. Eso me decía un hombre precisamente ayer. ¿Usted cómo puede comprobar que Dios es poderoso? Me dio risa, hermano Milton, porque eso es ignorancia. Sí. Eso es ignorancia completamente. ¿Cómo puede usted comprobarme que Dios es poderoso? Mira para arriba, ¿cómo está el sol? Brillante. ¿Lo sientes? Sí, ¿verdad? Él lo hizo, Él lo puso ahí. No es suficiente eso. Vamos a la otra cosa. Vamos a otro milagro. Por ejemplo, respiras, sientes el aire, sabes para dónde va, de dónde viene, pero sí lo necesitas, ¿verdad? Y a cuanto tú lo necesitas, estás inhalando. ¿Quién puso? ¿Sabes cómo si entendiéramos mejor? Que el Señor Jesús nos cobrara por el sol,
por el agua, por el aire, por todo. Ahí si supiéramos lo que es el poder de Él. Porque sin eso, bueno, pagaste, digamos, 5 días de aire al Señor, ¿verdad? Y estás pendiente que para tal hora se va a terminar el aire y tenés que... Y si no lo pagas, se queda sin aire. Se queda sin aire. Entonces estás preocupado porque vas a tener que pagar para otros días más. Ahí reconocería. Ahí sí se reconocería exactamente, pero no hay necesidad de eso, queridos amigos, queridos hermanos, de reconocer lo que es el poder de nuestro Dios. Dios podía no solo haber hecho ese milagro, meter el anzuelo y salir el pescadito ahí con el dracma ese que equivale a un talento. Dice. Entonces, Dios podía haber hecho muchas cosas para pagar su impuesto. Esta moneda específicamente en la boca de un pez no era nada. Aunque escrito en un contexto diferente, Pablo lo presenta así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa es una de las grandes realidades. No podemos nosotros entrar en eso tan insondable. Yo me pongo a imaginar y suficientemente para decir: Señor, tú eres poderoso. Le decía a una ancianita hace unos días: póngase a imaginar el poder de Dios. ¿Desde cuántos años tiene? Le digo, 90. Póngase a imaginar. ¿Usted sabe cuándo empezó a respirar? Le digo. Tú me estás haciendo unas preguntas medio raras, me digo. Imagínese, ¿cuándo empieza uno a respirar? Ese es un milagro en la vida de uno. Entonces se da cuenta el poder de nuestro Dios. Desde entonces anda usted respirando y mire, y sigue respirando y Dios sigue dándole ese aire. Eso es lo insondable que son los misterios de nuestro Dios, los juicios de nuestro Dios. Y hay cantidad de cosas insondables que no se puede uno meter en esas áreas. ¿Usted podría decirme otro caso insondable en las cosas de Dios, hermano Milton? Por supuesto, cada vez que abrimos los ojos, hermano Segura, sí, es un milagro que Dios nos da, porque hay muchas personas que se acuestan en la noche, al siguiente día ya no pueden volver a ver la luz de un nuevo día. Anoche estábamos predicando en un servicio fúnebre, hermano Milton, y les hacía yo la declaración a la gente ahí. Ustedes saben lo poderoso que es nuestro Dios. Esta hermana que está aquí en este cajón descansa, ¿verdad? Pero para el Señor Jesús, para nosotros muere, y en nuestra mente podrán pasar grandes cosas. Esta mujer murió, se acabó. No es así, no es este el fin. Falta aún, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hay una promesa, hay un milagro, se va a ejecutar un milagro. Esta mujer, valga la expresión, y esto lo voy a decir y también por ustedes, porque si esta mujer creyó en el Señor Jesús, se encomendó al Señor Jesús, tuvo oportunidades, la vi en la iglesia donde yo me congrego, a lo mejor en su intimidad ella también, ¿verdad?, creía en los milagros de nuestro Dios. Entonces, si esta mujer prácticamente, hablando de esta manera, hizo las paces con nuestro Dios, tiene oportunidad. Y de todas maneras, si esa oportunidad en favor de la salvación no la logra, también va a despertar en la segunda resurrección. De cualquier modo, y eso lo dice la palabra de Dios, y lo está diciendo el Creador, y lo está diciendo el que vino a esta tierra a plantar esa promesa de la salvación. Quiere decir que si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, es porque creemos en el poder de Él, ¿verdad? Entonces, piensa en la manera en que Jesús resolvió el problema del tributo del templo. En lugar de empeorar la situación, Él la enfrentó con calma. ¿Qué ejemplo para nosotros es el Señor Jesús? Recuerdo a un hombre que le cobraron un dinero y se puso tan enojado.
hermano Milton, que aventó se quitó la camisa, toda la ropa que andaba arriba y a empezar a golpes de esa manera. No se resuelven las cosas mayormente cuando es, y déjeme decirle que cuando es de dinero, como que el Satanás aprovecha la oportunidad y empieza a carcajearse porque él está controlando esa situación. En este caso los fariseos, me imagino yo, cobrarle al Señor Jesús, Satanás se carcajeaba. Es como dice el dicho, hermano Segura, que el dinero es la raíz de todos los males. Todos los males, sí. Y no se puede deber. Porque en el momento que a uno le cobran, ya otro espíritu entra en la persona. Y como que valga la comparación. Fíjese que un hombre me debe $800. Y el lunes estuvimos ahí, ¿sabes qué? Vengo pues, ¿te acuerdas que cuando yo te renté la cuestión esa, le dije, te di un depósito? Vos me cobraste un depósito, yo te di $800 de depósito. ¿Y qué surge? Hoy que te terminó el contrato y voy a cobrar mi depósito, ahí sí que el impuesto adelantado prácticamente me dice, ¿sabes qué? He pagado mucho dinero en otras cosas por la propiedad, así que no te voy a dar nada. Así de simple. Entonces le digo yo, gracias. ¿Y yo qué voy a hacer? Si usted no me lo quiere. Ahora, usted está aprovechando una cosa, ¿verdad? Usted sabe que yo soy cristiano. Usted ha de decir, con este lago. Pero no hagamos eso. Entonces, los fariseos ni siquiera pasó por su mente eso, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, en vez de empeorar la situación cuando llegaron los cobradores, ¿qué nos enseña esto acerca de los conflictos diarios en que podemos encontrarnos? De lo que le estoy diciendo. ¿Sabemos nosotros controlar la situación? Cuando Cristo mora en nosotros, sí, queridos amigos, la situación se puede controlar. ¿Cómo sabes cuándo es tiempo de hablar y cuándo es mejor guardar silencio? ¿Qué hubiera hecho yo si con este hombre que no me pagó los $800 me hubiera puesto al tú por el tú? ¿En qué terminamos? En nada, porque el hombre estaba dispuesto a no pagar lo que me debía. Quiera Dios pues que cada uno de nosotros, al reconocer esta lección de este día jueves, podamos haber aprendido de la manera como nosotros resolvemos los problemas cuando así se presentan en casos de pagos, de pagar. Aquí hay una lección muy grande, hermano Milton. Para mí es una lección muy grandísima, mayormente cuando uno encuentra la razón del problema. Yo no voy a resolver cosas a mi manera, sino que todo lo vamos a hacer dirigidos por un Dios todopoderoso. Y el final de la lección, hermano Segura, nos dice, aunque no había necesidad de que Jesús y sus discípulos pagaran el tributo del templo, Jesús hizo que lo pagaran de todas maneras, a fin de evitar una controversia innecesaria, como el ejemplo que usted nos acaba de dar. Una cosa innecesaria. ¿Para qué traer cosas innecesarias a nuestra vida? Él, como le decía, es nuestro ejemplo y seguirá siendo, y Él va a ser el que va a poner en nosotros la buena voluntad de Él ante las adversidades de esta tierra, de esta vida que estamos llevando. Hay tantas cosas que uno no las puede ni entender, porque solamente ese Dios que es insondable, ese Dios que es misericordioso, Él sabe la vida que vamos a afrontar. Que Dios nos bendiga y que este día jueves haya sido una gran lección para cada uno de nosotros y podamos nosotros reconocer que también nosotros estamos en deuda con nuestro Señor, con un tributo de nuestras entradas, una responsabilidad que tiene que ver con mi vida espiritual y con mi eternidad. ¿A dónde quiero yo? ¿Cuál quiero yo que sea mi destino? No quiero juicio de nuestro Dios con fuego consumidor, sino que yo quiero vivir a la par y por una eternidad alabando y glorificando el nombre de Dios como ahora lo hacemos. Que Dios les bendiga.
Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos que nos sintonicen. Recuerden la sintonía, 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Amigos y hermanos, es una bendición poder contar con estas lecciones y cada día, como dice su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bendiciones para todos. Les queremos recordar, hermanos, nuestro hermano Alfredo Segura es quien nos estará acompañando todos los viernes. Hermano Segura, empezamos la semana pasada, sí, y luego continuamos el día de mañana después de la lección con el pastor Alejandro Bullón. Entre las 6:20 y 6:30 iniciamos el programa Recibiendo el Sábado en Familia, Sábado Glorioso. Reconociendo el día del reposo. Eso va a ser el tema que vamos a abordar todas estas noches, se puede decir, de viernes, ¿verdad? Para poder nosotros crecer y obedecer al mandato divino. Bien, amigos, bendiciones para todos. Feliz día jueves, bendiciones, y recuerden, mañana después de la lección con el pastor Alejandro Bullón venimos con nuestro programa Reconociendo el Sábado. Bendiciones, feliz día.